Personas que terminaron siendo indigentes en algún punto de su vida. ¿Cómo fue su primera noche en la calle? Yo no me di cuenta de lo que estaba pasando. Tenía como 6 o 7 en ese entonces y mi papá me dijo que iríamos a dar un paseo y que meta toda la ropa que quepa en mi mochila y un juguete. Mi mamá solo estaba llorando. Yo y mi hermano nos sentamos en el asiento de atrás del auto. Él era un poco más grande y traía nuestra consola de videojuegos Sega Genesis y se veía asustado. Conducimos por un tiempo, ya estaba oscureciendo, y nos estacionamos frente a un Walmart porque papá dijo que tenía que descansar un poco. Esa fue la primera de muchas noches que dormimos en el auto. Recuerdo que uno de mis padres siempre se quedaba despierto, con una mano dentro de un bolso. Ahora que soy grande y lo entiendo, es obvio que se turnaban para dormir y traían una para protegernos. Yo fui indigente por un par de meses hace 1 año o 2. Tenía un auto y un trabajo con mala paga, así que viví en una tienda de campaña en el bosque por un tiempo. La primera noche fue miserable. Dormí muy incómodamente en el asiento del copiloto de mi auto y fue una noche muy fría. Después de eso fue que compré la tienda de campaña y dormí en un viejo colchón para escalar que tenía. La primera noche fue un infierno, pero las siguientes semanas no estuvieron tan mal. Tenía un lugar en el bosque donde estaba bien escondido y cocinaba en una fogata. No la pasé tan mal, pero sí adquirí mucha empatía por las personas que terminan en las calles en una situación mucho más desesperante que la mía. Esto no es algo fácil. La primera noche que mi esposa y yo tuvimos que dormir en las calles lo hicimos en un parque que yo conocía. Acabábamos de llegar del campo y teníamos una comida para los dos. Esperábamos quedarnos con un amigo, pero él no pudo darnos un lugar donde quedarnos y tuvimos que dormir en la calle. Después de la inseguridad de esa primera noche, le dije a mi esposa que teníamos que encontrar un lugar más seguro para dormir. Así que subimos la montaña, como 1 hora caminando, y encontramos un lugar oscuro entre algunos árboles y arbustos. Despejamos el lugar de palos y piedras, lo hicimos un poco más habitable y luego volvimos a la ciudad a buscar trabajo. Pasamos todo ese día yendo de un lugar a otro buscando quien nos diera trabajo hasta que empezó a anochecer. Luego subimos de nuevo la montaña a pasar la noche en nuestro pequeño lugar. Hicimos eso a diario durante un mes hasta que pudimos conseguir una pequeña choza donde nos quedamos por otros meses hasta que conseguí una oferta de trabajo. Lo que nos alimentó durante ese tiempo fueron los trabajos temporales como mesera que conseguía mi esposa, mientras yo buscaba trabajo. El mayor reto fue el mental, mantenerse enfocado, limpio, verme presentables y decente para mi búsqueda de trabajo. Cuando era adolescente tenía muchos problemas con mi mamá y preferí vivir en la calle. Dormí en una iglesia católica que estaba cerca de mi escuela para poder graduarme. Recuerdo que me sentía muy triste porque dormía donde ponían las cenizas de las personas y me entristecía que esas personas me consolaban más que cualquier persona viva que conociera. Solía hablar con ellas y hubiera parecido un loco si hubiera habido cámaras de seguridad. Nunca me di cuenta de lo solo que estaba en el mundo hasta que fui un indigente. Y fue hasta entonces que me di cuenta de lo frío que es el concreto. Te llega hasta los huesos y es doloroso. Dormir en mi auto no fue tan malo. Era verano, por lo que hacía bastante calor y ese fue el principal problema. Me bañaba en el gimnasio y pasé la mayor parte de mi día en la librería antes de ir a trabajar. Las primeras noches no fue tan malo. Sin embargo, una noche la policía me encontró durmiendo en mi auto y me llevó al albergue local donde pasé una de las noches más aterradoras de mi vida. Mientras estaba recostado en la parte de arriba de una litera, empezó una pelea porque un tipo sacó y no la quería compartir con otro tipo. Luego un tercer tipo se enojó y les empezó a gritar que se callaran porque no lo dejaban dormir. A mí me echó de casa mi mamá a los 16 y pasé 2 meses como indigente antes de que las autoridades locales me pusieran en el servicio de acogida. Creo que lo que más me afectó al principio fue cómo mi mamá podía dejar a uno de sus hijos en la calle. Eso me atormentó la mente por años, tratando de averiguar qué habré hecho en particular. Además, la paralizante soledad que sientes cuando estás tratando de ponerte en contacto con alguien para pedir un lugar para dormir. No podía sentirme más solo en el mundo que en los momentos en los que alguien no contestaba mi mensaje o me decía que estaban ocupados. Esa noche acampé en el parque y no dormí absolutamente nada. Yo me la pasaba hasta arriba en sustancias, por lo que no me cayó el 20 hasta que estaba en quiebra y enfermo. Luego llegó la desesperación. Iba a las gasolineras a pedir dinero de carro en carro y robando lo que tenía que robar. Era una existencia miserable. Hay muchas cosas en las que no piensas cuando no eres indigente. Tomar un baño, lavar tu ropa y el aburrimiento. Horas y horas sin nada que hacer. Y el ruido constante. No había ningún lugar a donde ir donde hubiera silencio. Afortunadamente terminé siendo arrestado por robar y me contactaron con familiares que me ayudaron a ponerme de pie. Cuando eres adolescente parece genial dormir en el auto o en el sillón de un amigo o conocido.
Incluso que tu papá rente un apartamento por un mes o dos y se vaya sin pagar. Mudarte cada par de meses llevando solo lo que quepa en un Honda Civic parece una aventura. Una vez nos llevamos un colchón al otro lado de la ciudad en él. Una vez, después de varios meses quedándonos en un lugar donde no había muebles, donde dormíamos en el suelo y donde la alfombra estaba tan llena de pulgas que podías verlas a simple vista, el dueño se enojó tanto con nosotros porque ni siquiera le pagábamos que retiró la puerta principal. Salimos a robar algo de comida y volvimos para darnos cuenta que ya no había puerta. En retrospectiva, esa es una forma muy efectiva de hacer que alguien se vaya de tu propiedad. Una de las formas en las que conseguíamos comida era ir al buffet de algún restaurante elegante, decirle al mesero que teníamos una habitación en el hotel, comíamos todo lo que podíamos y luego simplemente nos íbamos. Esto era divertido, pero analizándolo es una forma muy terrible para que un papá trate a su hijo. Mis padres nunca nos dijeron que perdieron la casa en el banco. Un día dejamos todo, excepto algo de ropa y las cosas esenciales. Recuerdo estar sentado en el auto viendo el mundo en el exterior sintiéndome extremadamente solo. Conducíamos sin fin hasta que teníamos que ir al baño. Comíamos galletas y tomábamos agua en los baños de las paradas para descansar. Fue muy difícil adaptarse a dormir en el asiento de un auto que no puedes reclinar, por lo que no dormí las primeras noches. Fue horrible, pero mientras pasaban las semanas todo eso empezó a ser normal. Conducíamos por horas y a veces acampábamos en el bosque o a la orilla de la carretera en vez de dormir en nuestro pequeñísimo auto. Esto arruinó nuestra educación por completo porque no nos podíamos quedar en ninguna escuela por mucho tiempo. Yo amaba ir a la escuela porque ahí me daban comida y a veces me robaba plumas, papeles y libros para poder tener algo que hacer. Mi mamá eventualmente dijo que ella nos iba a enseñar la escuela, pero eso pronto se convirtió en que nos enseñábamos nosotros mismos. Yo estuve a punto de conseguir mi examen de educación general, pero una enfermedad me lo impidió. Mis hermanos más jóvenes solo tienen una educación como de tercer o cuarto grado. En el invierno recuerdo que teníamos que bañarnos en esas regaderas manuales en los lugares para acampar. El agua estaba tan helada que te dolía y adormecía de inmediato. Además, no teníamos ropa de invierno, por lo que nos envolvíamos en nuestras viejas cobijas y capas de ropa. Rara vez teníamos comida y yo recurría a comerme mi ropa, papel o pasto para no sentir hambre. Hubo un momento en el que tuvimos que comer panqueques como nuestra comida principal durante meses. Hoy en día sigo sin poder comer panqueques porque el solo olor hace que me den náuseas. No estoy seguro cómo mis papás se las arreglaban para conseguir la comida o tener dinero, por poco que era. Tal vez de un banco de alimentos. Cocinar la comida en una fogata no era tan difícil y yo aprendí a reunir todo lo necesario para la fogata y a encenderla. Si nos enfermábamos nunca íbamos al doctor, solo esperábamos mejorar pronto. Estuvimos entrando y saliendo de la indigencia hasta que tuve unos 18 o 19 cuando mi abuela le compró una casa a mis padres para que vivamos ahí. Todavía siento muy extraño tener una casa y comida y todavía batallo mucho para entender las normas sociales debido al aislamiento de la indigencia. Solo haces lo que puedes para sobrevivir. Tengo mucho resentimiento hacia mis padres por evitar cualquier ayuda del gobierno o ir a albergues. Ellos perdieron nuestra casa por sus hábitos de gastar y esos hábitos nunca cambiaron. Conseguíamos un lugar donde vivir por un año o dos y luego lo perdíamos porque mis papás eran terribles administrando el dinero. Yo soy mujer y fui indigente por un tiempo en los 80. Al principio es aterrador. Te sientes muy insegura. Era adolescente y no era capaz de cerrar los ojos y dormir en la banca de un parque a solas, así que me fui a un albergue y mentí sobre mi edad. Ahí me obligaron a darme un baño y a hacer una prueba de sustancias. Pero resultó que las mujeres ahí eran peores que las de la calle, así que no volví al día siguiente. Dormí en un parque y logré hacerme amiga de otras personas en la misma situación. Era como una comunidad y me sentí segura y amada con ellos. El mayor problema de ser indigente en la ciudad es que nadie quiere dejarte usar el baño. Incluso los baños de los parques están cerrados. Hacer del uno entre los autos es rápido y discreto, pero cuando tienes la regla es una pesadilla. Hoy en día tengo estabilidad, por lo que nunca paso enseguida de una persona indigente sin darle algo de comer o un poco de dinero. Si lo usan para sustancias o bebida no me importa. Vivir en las calles es difícil, así que bebe todo lo que necesites, mi amigo. Yo empaqué 3 maletas, una con ropa, sábanas y una almohada, otra con comida y la otra con libros. Estuve durmiendo en los sillones de mis amigos. Pasaba una semana o 2 con uno y luego me iba con otro amigo. Incluso dormí en mi auto antes de perderlo.
Usé la cocina de otras personas para cocinar comida robada y comía la comida que los 7-Eleven tiraban. Todas las mañanas, como a las 6 de la mañana, el turno de la noche tiraba toda la comida que ya tenía mucho tiempo. Yo esperaba que el empleado entrara de vuelta a la tienda y luego rescataba la bolsa del basurero. Dormía a la intemperie en algunos parques después de que remolcaran mi auto y me lavaba durante 5 o 10 minutos en los baños públicos con jabón para las manos, dientes, axilas, debajo de los melones y Déjenme decirles que el jabón de manos sabe horrible. A veces también lavaba mi ropa con jabón de manos muy rápido y la secaba en la secadora de manos. Esto lo hacía normalmente a las 4 de la mañana en 2 McDonald's que abrían las 24 horas para que nadie entrara mientras estaba haciendo eso. Lo que hacía era pedir limosna en la estación del metro para tener suficiente dinero para conseguir algo de sustancias y poder comprar una hamburguesa y un té. Si usas ropa semiprofesional y dices, Dios, me robaron mi bolso, ¿alguien tiene un poco de cambio? Es una forma más eficiente de conseguir dinero que solo pedirlo. Entonces me iba al primer McDonald's, pedía mi hamburguesa y me iba al baño. Ahí me lavaba, luego salía por mi hamburguesa y me la comía en el camino al siguiente McDonald's. En el segundo McDonald's pedía un té y luego me iba al baño donde usaba las sustancias. Hice eso durante años hasta que accidentalmente quedé embarazada. Nunca me iba a perdonar si tenía un hijo siendo así que dejé todo al instante de un día para otro. Ahora tengo una casa y el 18 de noviembre cumpliré 14 años limpia. A mí una ex me engañó para que me vuelva a mudar con ella después de una ruptura. Pasaron un par de semanas y ella decidió hacer una venta de garaje, pero la mayoría de las cosas que vendió eran mis cosas. Luego, con el dinero en la mano decidió que era momento que yo me fuera de regreso a mi apartamento. Apartamento en el que ya no tenía nada. Apartamento que ya había notificado al dueño que iba a desocupar. Apartamento que ya había sido rentado a otras personas y solo estaban esperando que se terminara mi contrato. Pasé las últimas 2 semanas durmiendo en el suelo del apartamento usando un montón de suéteres como colchón hasta que tuve que desalojar. Eché toda mi ropa en una bolsa de plástico y empecé a caminar. No tenía absolutamente nada y no tenía idea de dónde empezar. Estábamos a la mitad del invierno canadiense, por lo que quedarme a la intemperie hubiera sido mi fin, así que hice lo único que se me ocurrió, irme a sentar en una cafetería que abría las 24 horas. Usé el poco dinero que tenía para comprar pequeños cafés de vez en cuando y tener una excusa para estar ahí sentado. Eventualmente se me terminó el dinero y pensé que me echarían, pero entonces una de las chicas que trabajaba en el mostrador se me acercó y me entregó otro café. Supongo que se dio cuenta de lo que estaba pasando y se sintió mal. La segunda vez que hizo eso yo luché por no llorar. Estaba tan agradecido porque si me echaban, mi plan era negarme y esperar a que llamaran a la policía. Eso era mejor que congelarme ahí afuera. Entonces amaneció y había guardado unas monedas para tomar el autobús. Me fui al centro de la ciudad para buscar a unos amigos y estuve durmiendo en el sillón de varios de ellos. Nunca pasé una noche en el frío de la calle, pero sí pasé muchas en cafeterías y en los sillones de diferentes amigos. Esa fue la época en la que mi depresión estuvo en su peor momento y lo más cerca que alguna vez he estado de darme cuello. Ahora las cosas están 1.000.000 de veces mejor, pero nunca olvidaré el terrible sentimiento de que no valía para nada.